¿Cuál fue esa señal de infidelidad que no captaste cuando te estaban engañando? Me di cuenta de la situación en la que estaba cuando mi cuñada me soltó un libro titulado Codependiente, jamás más. Todos lo sabían, pero yo estaba ciego emocionalmente. Llevaba 28 años casado y teníamos 4 hijos. El problema es que ella tuvo múltiples parejas durante toda nuestra relación, incluso con mi mejor amigo. El proceso de divorciarnos y desarmar nuestras vidas fue como intentar separar 2 libretas con páginas entrelazadas. Para lograrlo, tuve que mudarme a otro estado. Pero lo hice, y la verdad es que salí fortalecido de todo esto. Desde el principio, sabía que ella hablaba con un chico que estaba locamente enamorado de ella. Intenté decírselo varias veces, le expresé que me incomodaba la situación porque él claramente quería algo más romántico. Pero ella siempre respondía que yo estaba siendo controlador y que él solo era un amigo. A pesar de que dejé claro que no estaba a gusto con eso, decidió cambiar el nombre de contacto en su teléfono al de una de sus amigas. De hecho, pasaba horas enviándole mensajes y cuando estábamos juntos, su cara estaba pegada a la pantalla, como si ese amigo fuera realmente una de sus chicas. No me di cuenta de lo que sucedía hasta una noche que me quedé a dormir. Me desperté a mitad de la noche para ir al baño. Al salir, la encontré en la sala, despierta, sonriendo y textándole a alguien como si hubiera ganado la lotería. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza y supe lo que estaba pasando. Después de que se fue a dormir, tomé su teléfono y revisé el contacto de la amiga. Y, efectivamente, era el número de él. Opté por no decir nada porque sabía que solo causaría una pelea y ella me acusaría de ser controlador. Pasaron los meses y ella se fue distanciando. Siempre encontraba motivos para discutir, sin importar cómo respondiera. Hacía excusas para que no pudiera ir a su casa o peleaba justo antes de que tuviéramos planes. Un día me dijo que me dejaba porque supuestamente yo intentaba controlarla demasiado. Me rompió el corazón porque siempre había hecho lo que ella quería y siempre la ponía primero. Pocos días después de terminar, hablaba con su hermano y me contó que ella me había estado mintiendo todo el tiempo, viéndose en secreto con ese otro chico durante un año. Cuando la confronté, ella siguió negándolo, diciendo que su hermano estaba mintiendo. Pero, al ver que ya no podía engañarme, finalmente confesó que sí había estado con él a mis espaldas, aunque todavía insistía en que solo eran amigos. Ese fue el momento en que supe que tenía que cortar por lo sano. No iba a dejarme arrastrar más en esa situación tan tóxica. Una semana o 2 después, ella cambió su estado de relación en Facebook y comenzó a salir oficialmente con ese chico que, según decía, solo era un amigo. Y, unos meses después, estaba embarazada. Ahora están casados y tienen 2 hijos. Creo que la lección de esta historia es que siempre vamos a ver las señales. Sabes que algo no está bien, pero el amor que sientes por esa persona puede hacerte dudar y ignorar esas señales como si nunca hubieran existido. Han pasado 10 años y las heridas han sanado, pero aún no me atrevo a acercarme tanto a alguien más. Desde entonces no he estado en una relación realmente seria. Hay demasiadas personas en este mundo que te mentirán y manipularán para hacerte sentir que eres tú el que está mal. Cuando él, mi exmarido, apareció en la casa de sus padres que vivían justo al lado para conocer al nuevo bebé que había llevado una amiga de su hermana, no se imaginaba lo que iba a descubrir. Resulta que era su maldito bebé, el que tuvo con la amiga de su hermana. Increíble, ¿no? En ese momento, llevábamos casados 9 años. Yo no podía creerlo. Así que, 4 días después, tomé la decisión de dejarlo. Vacié las cuentas bancarias que teníamos en conjunto. Y le dejé todo el lío de los impuestos que debíamos a la administración tributaria, acumulados durante nuestro matrimonio. A veces, la vida te sorprende de la manera más inesperada. Hay decisiones que se toman en un instante pero que cambian todo para siempre. Creo que en el fondo lo sabía, y no era solo una cosa. Pasábamos largas horas al teléfono, a veces todo el día. Dormía en la otra habitación para descansar mejor, y esa pequeña sonrisa que se le escapaba al revisar un mensaje, la velocidad con la que lo hacía. Cada vez que abría una puerta y el volumen de la conversación bajaba de golpe, o cuando de repente solo se dedicaban a escribir, lo vi todo, pero decidí ignorarlo. A veces me veo como una persona celosa y pensé que tal vez solo estaba siendo paranoico. Creía que teníamos algo más fuerte que eso, y al menos suponía que ella me dejaría antes de que dejara de importarle lo suficiente como para hacer esas cosas frente a mí. Vi las señales, opté por hacer caso omiso y me equivoqué. Una vez tuve un presentimiento extraño sobre mi pareja. Le vi varias señales rojas y decidí hablarlo con él. Le dije que me parecía raro que estuviera todo el tiempo texteando a su ex y sonriendo cuando miraba su celular.
Él, con toda la confianza del mundo, me aseguró que podía revisar su teléfono cuando quisiera, porque no había nada de qué preocuparme. Me decía que, aunque ella fuera su ex, en realidad solo eran amigos. Yo creí en sus palabras y, la verdad, no revisé su celular, lo cual fue un gran error. Pasaron unas 2 semanas y él organizó un evento al que íbamos a asistir juntos. Mientras me preparaba, de repente mencionó que su ex iba a estar allí también y, como si nada, se ofreció a llevarnos. En ese momento, todas las piezas comenzaron a encajar y su actitud me pareció muy extraña. Así que, decidida, le pedí que me mostrara su teléfono, porque sentía que algo no estaba bien con esa coincidencia. Él se quedó helado. Se negaba a enseñarme los mensajes, pero al final no pudo más y confesó que me había estado engañando por 2 semanas, desde que empecé a sospechar. Salí antes de poder confirmar nada. En esta última ocasión, me fui cuando sentí el golpe en el pecho. Sabía que me había afectado, lo percibí. Es difícil de explicar, es como tener algo ahí, pero de repente se esfuma. No es necesariamente una sola cosa, son muchas piezas pequeñas, te deja adivinando en un torbellino, es un vacío. Es la ausencia de algo que antes existía, pero ese algo está hecho de 1000 detalles, caricias o miradas que solían estar presentes. Esas siempre han sido mis primeras señales. Antes solía cargar todo esto muy dentro de mí, y a veces aún lo hago. Ella estaba ahí un día, y de repente se fue, lo sentí. Me aferro a la esperanza por un tiempo. Quizás con la idea de que el dragón que perseguía se dejaría atrapar. Pero el ella no es una sola persona. Es un cúmulo de lecciones que tengo que sanar para no repetir patrones. A veces desearía que la forma en que me di cuenta fuera encontrarla en la cama con alguien más, algo indiscutible, irrefutable. Pero luego comprendo que presenciar eso no habría sido necesariamente doloroso. Habría sido una confirmación del sufrimiento que ya llevaba dentro. Pasé tiempo lamentando una pérdida que sabía que se avecinaba. Supongo que al escribir esto, es complicado describir o identificar una sola cosa o un evento en particular, porque la mayoría de las veces capté todas las señales y simplemente elegí no verlas. Mi ex y yo habíamos compartido una noche juntos, pero a los pocos días me reveló que no quería tener encuentros íntimos hasta que me hiciera una prueba de infecciones de transmisión sexual. Esto sucedía tras 3 años y medio de relación exclusiva. Ella insinuaba que yo podría haber contraído clamidia, y la única forma en que eso hubiera sido posible es si ella me la había transmitido. No dejaba de mencionar que había estado con otra persona. Afortunadamente, las pruebas resultaron negativas. Sin embargo, un mes después, durante una discusión, me confesó que había estado con otro chico en una salida, y que él realmente tenía clamidia. Hablando de manipulación en su máxima expresión. A pesar de esto, lo positivo es que he encontrado a una chica maravillosa y he aprendido a valorar mi autoestima tras esa experiencia. Las personas deshonestas pueden ser un peso muy difícil de llevar. Siempre hablaba de él como su mejor amigo del trabajo. Nuestros horarios eran opuestos, así que llegaba a casa tarde y notaba pequeños cambios, pero no quería conectar los puntos. Ella solía quedarse despierta y esperarme antes de irse a la cama. Pero luego eso cambió y simplemente se quedaba dormida. Cosas en mi sala de juegos se habían movido un poco, y ella tenía su propio cuarto, así que no era como si necesitara mi computadora. Lo que más ignoré fue que casi cada noche, cuando me metía en la cama, podía jurar que mi lado ya estaba un poco demasiado caliente y las almohadas estaban un poco revueltas, como si ella hubiera estado ahí antes. Pensé que solo estaba siendo paranoico. 2 semanas después, estaba en el trabajo sintiendo esa especie de vacío en el estómago, como si todo se hubiera aclarado en mi subconsciente. Cuando llegué a casa, ella estaba en el sofá esperándome y ahí rompimos después de 3 años, porque me dijo directamente que no era lo suficientemente bueno. Al siguiente día, me mudé y ella se fue de vacaciones con él el siguiente fin de semana. Se suponía que ese era nuestro viaje de aniversario que creía que habíamos estado planeando juntos. Hasta me ayudarla a organizar su viaje con su nuevo chico. Ella me dijo: la intimidad realmente no es importante para mí en esta relación durante una sesión de terapia. Fue ella quien propuso ir a buscar ayuda y yo asumí los gastos. No habíamos compartido momentos de cercanía en meses, y cada muestra de afecto que intentaba ofrecerle era recibida con un rechazo o con la excusa de que no era el momento apropiado. Así que decidí cancelar nuestro viaje de San Valentín. Simplemente no sentía que su amor por mí aún persistiera. Resulta que había estado viéndose con uno de sus clientes diariamente, mientras afirmaba que iba a yoga.
Nuestros amigos siempre se colocaron de su lado y me trataron con crueldad cada vez que coincidíamos en nuestra comunidad, que es relativamente pequeña. Algunos de ellos me escuchaban, pero no parecían sorprendidos e incluso decían cosas como, sí, ella hace eso. Al final terminó por cruzarse con un par de sus ex y me quedé asombrado ante las similitudes entre nuestras relaciones y rupturas. Ella está atrapada en un patrón repetido de falta de compromiso, mientras asegura que no es así. Lleva viviendo este ciclo durante 10 años. No indagué mucho en su pasado mientras salíamos, porque ella mencionó haber estado en relaciones difíciles, y pensé que era un tema sensible que podía incomodarla, así que lo dejé pasar. Ahora resulta que probablemente ella era la causa del dolor en esas relaciones, y todo estaba enmascarado detrás de sus excesivos límites y problemas de confianza. Siento tristeza por ella, por la vida que ha decidido llevar. Todo lo que deseaba era la felicidad para ambos. Supongo que tenemos diferentes visiones acerca de lo que significa ser felices. Fue nuestra relación más duradera, y ella solía decir que era la más importante que había tenido. Pero se alejó de eso y nunca miró hacia atrás. Han pasado un par de meses y cada día se siente un poco mejor. Las emociones son más manejables. He comenzado a ver a un terapeuta, a asistir a espectáculos, conocer gente nueva, iniciar un diario y dedicar tiempo a dibujar. Hay un hueco con la forma de nombre del ex en mi corazón. Pero poco a poco se va llenando con el amor de mis amigos y mi familia. Tú también puedes superar un momento como el mío, pero lamento que estés atravesando por esto. Nunca me había dado cuenta antes, pero me fui a asistir a la boda de mi papá en Alaska. Regresé una semana después y noté que ella estaba actuando raro, siempre tenía su celular boca abajo. Un día, le pasé su teléfono y al mirar la pantalla sexto a un tipo hablando de su, ya saben. Le pregunté al respecto, y ella me dio la excusa de, es gay. Bueno, está bien, confío en ti, pero no me dejó tranquilo. Así que decidí revisar su teléfono y encontré mensajes muy íntimos entre ellos. Desperté a la chica y le pregunté qué estaba pasando, y sí, es una mentirona horrible. Cuando ella se mudó a un par de horas por el tema de su posgrado, todo empezó bien. Las primeras semanas todo fluía, pero de repente empecé a notar que aparecía el mismo chico en cada foto que publicaba en Snapchat, Facebook y otras redes sociales. Sin embargo, nunca lo mencionaba. Con el tiempo, la comunicación entre nosotros disminuyó. Después de una semana en la que solo intercambiamos pequeñas charlas, decidí preguntar. Ella me aseguró que no había nadie más cuando rompimos. Pero 3 meses después cambió su estado a en una relación con ese chico. Resulta que había algo entre ellos desde mucho antes, según me comentaron sus amigos. Lo curioso es que esos amigos terminaron alejándose de ella y se hicieron buenos amigos míos. A fin de cuentas, me decepcionó que no pudiera decirme la verdad desde el principio. Pero, como suele suceder, la vida da sorpresas. Conocí a alguien mejor y terminé casándome con ella. Siempre se duchaba antes de que nosotros llegáramos, ja, ja. Incluso si venía después del trabajo siempre me preguntaba, ¿quieres que me bañe? Pero no le di mucha importancia porque él trabajaba en la charcutería, así que pensé, bueno, sí, hueles a pescado. Su teléfono siempre estaba boca abajo, siempre se iba antes de las 7 de la noche. De hecho, me subió a Facebook, pero era una cuenta nueva. Me contó una historia inventada sobre cómo una ex lo estaba acosando y por eso tuvo que crear otra cuenta. Cuando publicó que estaba en una relación con yo, sus amigos empezaron a comentar, uno nunca sabe, ¿verdad? Cambió el fondo de pantalla de su teléfono, que era una foto mía, a una imagen de su auto porque dijo que mi foto era demasiado reveladora para el trabajo, y la verdad, no mostraba nada. Pero, sorprendentemente, desde ese momento empezó a ser más cariñoso, más íntimo. Me decía cuánto me ama y lo que haría sin mí en su vida. Incluso mencionó lo emocionado que está por pedirme matrimonio pronto y casarse conmigo algún día. Todo lo que siempre había deseado escuchar. Es curioso, porque nunca había sido así en los casi 9 años que habríamos estado juntos. ¿Qué habrá hecho que cambiara de repente? Es como si todo lo que había estado esperando por tanto tiempo finalmente estuviera ocurriendo. Pero a la vez me deja con una sensación extraña. ¿Es genuino? ¿O simplemente un cambio pasajero? La verdad, no sé qué pensar. La verdad es que un señal que no logré entender fue cuando me acusó de estarle siendo infiel, y eso fue de la nada. Pareciera que, al pensar en la posibilidad de que yo la engañara, eso justificaba en su mente el hecho de que ella me fuera infiel a mí. Con el tiempo supe que eso se llama proyección y que, curiosamente, es bastante común en estas situaciones. Y si me pongo a pensar, también ignoré un montón de señales de advertencia.
Por ejemplo, se volvió súper protectora con su teléfono y qué tal las noches en vela. Ella pasaba horas despierta, a tal grado que, aunque vivía en Europa, se quedaba hasta tarde conectada con varios hombres en América del Norte. Eso la dejaba tan agotada que después no podía ni levantarse de la cama para llevar a los niños al colegio. Un día, mientras estaba al teléfono con mi ex, él cometió un error que me dejó pensando. Estaba en su habitación y, de repente, dijo que había algo raro. En esa etapa de nuestra relación, él solía ser bastante estoico, así que al escuchar su tono sorprendido y confundido, me dio una pista de que algo no estaba bien. Le pregunté qué pasaba, y me soltó que todas las fotos de nosotros en su cuarto estaban dadas vuelta o boca abajo. En ese momento, me pareció extraño, pero luego pensé que él debía haber olvidado por completo que mi amiga, con quien me estaba siendo infiel durante meses, había estado en su casa ese día o el anterior. Me quedé con la curiosidad de si realmente se dio cuenta de su error y cómo se sintió al respecto. Y como si esto no fuera suficiente, ella también apareció de manera inesperada en su fiesta de graduación. Justo cuando entré a la casa en busca de algo de comida, allí estaba, al pie de las escaleras. Sabía que eran amigos, pero ver su aparición de la nada me dejó en shock. Y como si nada, desapareció rápidamente después de eso. Esas situaciones me hacen pensar, ¿realmente creen que pueden esconder la verdad para siempre? Lamentablemente, los sorprendí a todos, pero decidí hacer caso omiso. Lo más curioso fue cuando regresó de su escapada y sugirió que probáramos algo diferente, usar preservativo. Llevábamos 2 años juntos y ya hacía tiempo que no lo hacíamos. Le pregunté de dónde había sacado los preservativos y me respondió que era para darme una sorpresa. Sin embargo, solo tenía 2. Un paquete trae 3, así que le pregunté por qué solo tenía 2 y me explicó que era todo lo que le cabía en la billetera. Esa fue solo una de las historias que decidí aceptar, aunque en el fondo sabía que era una fachada. La escapada, en realidad, era una romántica aventura con su otra pareja. Hay momentos en una relación que te llenan de dudas, ¿no? Empiezas a notar cambios como si la otra persona ya no estuviera tan interesada, mensajes escasos, ni ganas de hablar. De pronto, esas palabras te amo que solían fluir, se apagan. Agarrar la mano de alguien que antes era cálido ahora se siente como sostener una mano caída, sin vida. Y mientras veo cómo usa las redes sociales para interactuar con todos menos conmigo, me pregunto, ¿dónde quedó nuestra conexión? Ya no hay elogios, y me doy cuenta de que todo ha cambiado. La distancia entre nosotros se hace más palpable, parece que se está alejando. Lo peor fue el momento en que le pregunté si estábamos bien. Le pregunté si estaba con alguien más. Recuerdo su mano en mi regazo y su respuesta fría, no, nada de eso. Le pedí que abriera su teléfono pero se negó. En ese momento supe que había algo más, que no era solo alguien sino más de uno, y eso no fue todo. De repente comenzó a ir al gimnasio mañana y noche, como si algo estuviera cambiando drásticamente. También empezó a deshacerse de su vello corporal. Cuando regresó, lo vi recién afeitado y no pude evitar preguntar, ¿por qué tan limpio? Su respuesta fue que simplemente quería sentirse fresco. Pero después mencionó que necesitaba ver al médico por un lunar en su espalda. Sin embargo, antes de responder, se quedó quieto, como si hubiera recordado algo muy importante. No hay manera de que hubiera notado ese lunar si no hubiese habido alguien más que lo mirara de cerca. Y ahí estaba la respuesta. Era claro que ya no era solo yo, había alguien más, una de las muchas traiciones que había estado escondiendo. No fue un solo aviso, fueron varios. Mi expareja había comenzado a ir al gimnasio recientemente y tenía un compañero de entrenamiento que supuestamente lo ayudaba a mantenerse en forma y responsable. Al principio parecía una buena idea, ¿no? Pero pronto las cosas se tornaron raras. Él salía por la noche y nunca me decía a dónde iba, ni cuándo regresaría. Cuando lo hacía era con mentiras. Además, se negaba rotundamente a darme acceso a nuestra cuenta bancaria conjunta, en la que se depositaba mi salario. Y si tan solo intentaba mirar su teléfono, era como si hubiera cometido un crimen. Se ponía furioso solo de mirar la pantalla. Descubrí que me estaba siendo infiel 2 semanas después de nuestro aniversario de 24 años. Una mañana, mientras le daba un beso de despedida, le tiré el teléfono al suelo sin querer. Cuando regresé a casa esa noche, estaba tan agobiada que comencé a limpiar, algo que hago cuando me siento ansiosa. Pero él llegó gritando, como ya era habitual, porque había recogido su teléfono del suelo. Le dije, en un tono de defensa, ¿qué? ¿No quieres que vea las fotos de tu novia? Su rostro se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Hijo de... Desde entonces ha sido un verdadero circo y si alguien quiere que cuente más, puedo hacerlo.
Afortunadamente, mi novio me está dando la oportunidad de mudarme a su casa y dejar atrás este tipo de toxicidad. Oh Dios, todo fue tan devastador, fui tan ciega y estúpida. Él encontraba la manera de salir de cualquier situación de una manera tan despreocupada. Calcetines en nuestra cama, un montón de cabello rubio largo en mis almohadas, champús que no eran míos. Tenía una respuesta para todo. Este hombre vivía dos vidas completamente diferentes. Una a mi lado, siendo gay durante 8 años, y otra con su novia de 2 años. Nunca en mi vida había pasado por el infierno que ese hombre me causó, un verdadero desgraciado. Te cuento una historia que realmente impacta. Imagina que estás en el auto, regresando a tu departamento. Todo parecía normal hasta que de repente él empieza a hablar de su ex. Y no cualquier charla, sino que se lanza diciendo que ella era tonta, muy joven y que le encantaba salir de fiesta. Pero que él ya no quería ese tipo de vida. ¿Suena extraño, no? Bueno, eso fue solo el principio. Un par de semanas después, me doy cuenta de que hay mensajes borrados en su teléfono. Curiosa, los busqué y, para mi sorpresa, era de su ex. Resulta que estaban planeando verse y tener relaciones en un hotel. Para colmo, el tipo también estaba pidiéndole números a otras chicas en su trabajo. Y yo, completamente ciega, ignorando todas las señales. ¡Qué tonta fui! Ahora, tengo 2 bebés y me pregunto, ¿cómo no vi lo que estaba justo frente a mis ojos? Así que, apréndanlo de mí, amigos. A veces, las señales son claras, solo necesitamos mirarlas. Siempre me decía que solo pasaba noches de chicas con sus amigas. Y la verdad, eso no me molestaba, ya que yo también tenía mis noches de chicos de vez en cuando. Pero, sorpresa. Resulta que es lesbiana y, mientras estaba conmigo, estaba saliendo con otras chicas. Lo curioso es que seguimos siendo amigas y todavía hablamos. La razón es que yo también la estaba engañando, pero con otros chicos. Y sí, también soy gay, qué ironía. La vida da muchas vueltas, ¿no? Es bueno reírse de lo que pasó, la verdad. Él dejó de besarme cuando llegó a casa y poco a poco empezó a dejar de invitarme a eventos de trabajo y reuniones después de la oficina. Se ponía muy a la defensiva cuando mencionaba a sus hermanas mayores, de las que le decía que tenía problemas de límites y que eso me incomodaba. Con el tiempo, descubrí que, en realidad, una de ellas lo estaba apoyando y animando a serle infiel todo el tiempo. De repente, todos nuestros amigos en común comenzaron a actuar de una manera extraña conmigo y ya no me invitaban a nada. A lo largo de estos 3 años de relación, él les había estado mintiendo, diciendo que yo era emocionalmente abusiva y que no podía dejarme. La situación económica nos estaba afectando, así que le sugerí que yo tomara más horas de trabajo y que él buscara otro empleo, porque la verdad no lo estaban compensando de manera justa. En ese momento, él estalló de una forma aterradora frente a nuestros hijos y la violencia financiera empezó a empeorar. Finalmente, me soltó una frase que me dejó helada. No te respeto y no te amo, pero quiero que tú me ames, así que eso es suficiente para seguir adelante. Eso ocurrió cuando intenté alejarme de él. Y la verdad es que había estado engañándome con una compañera de trabajo durante 3 años. Justo desde el día siguiente a que volví a casa del hospital con nuestro segundo hijo. A veces, las cosas no son lo que parecen, ¿verdad? Yo estaba en una relación a distancia y la verdad, pensé que todo iba bien. Creía que, por lo mucho que se pasaba hablando conmigo durante horas, era imposible que estuviera haciendo algo más. Hablábamos todos los días, jugábamos juntos y hasta nos quedábamos dormidos al teléfono. Hubo épocas en que estábamos conectados en alguna forma de comunicación, más de 10 horas al día. Sin embargo, siempre dicen que si alguien realmente quiere algo, lo hace, y él sí lo hizo. Resulta que rompió con su novia el mismo día en que perdí mi virginidad con él. Imagina mi sorpresa cuando me enteré de todo esto unos meses después. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Me di cuenta de muchas cosas. Lo peor fue cuando los sorprendieron haciendo trampa y yo seguí a su lado. Ellos comenzaron a acusarme de que yo también estaba haciendo trampa. ¿Por qué? Porque tenía amigos. Cuando mi amigo me invitaba a salir, el tramposo me decía: debes estar haciendo algo malo porque si tu amigo quiere pasar tanto tiempo contigo es porque están tramando algo. Eso fue lo que realmente me rompió. No solo me traicionaron, sino que también me di cuenta de que a esa persona no le importaba ni un poco mi felicidad. Mi futura esposa estaba teniendo unas charlas de negocios sobre invertir en una empresa y convertirse en socia. El dueño estaba involucrando a algunas personas en este trato. Así que no había nada que pareciera sospechoso. Cuando empecé a preguntar por los detalles y a considerar invertir algo de mi propio dinero, me di cuenta de que la información era muy escasa y ella no quería que pusiera ni un centavo.
Al final, descubrí que esas supuestas cenas de negocios en realidad eran citas románticas con su compañero de trabajo. No sé cómo no me di cuenta antes, especialmente porque ella tenía una larga historia con este colega mayor. Una vez, fui de camping con un grupo de amigos. La empresa que organizaba el evento había patrocinado un emocionante viaje en camionetas 4x4. La noche anterior, nos quedamos bebiendo hasta tarde y al final de la velada, yo ya no pude más y me quedé dormido. Al día siguiente, mi novia decidió subir a la camioneta de mi supervisor. Me enteré después que lo hizo porque se sentía muy mal. Había pasado la noche con él y no podía mirarme a la cara. En ese momento tal vez tenía razón. Pero después, el hecho de que siguiera viéndolo por un año solamente me dejó una incómoda sensación de que algo no cuadraba. Él fue el primero, pero definitivamente no el último con quien me engañó. Lo descubrí todo una vez que ella rompió conmigo y yo intentaba a toda costa recuperarla. En medio de ese proceso, todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar y cayó en mis manos la verdad de cuántas veces me había sido infiel. Ella era la madre de nuestra hija de 2 años en aquel entonces y esa traición me destrozó mucho tiempo. Han pasado 19 años desde eso y aún no la he podido perdonar. Sin embargo, hoy estoy casado con una mujer maravillosa. Juntos tenemos 4 hijos, 2 de nuestra unión y otros de relaciones previas. La gran parte es que mi hija la adora, la llama para todo y realmente es una madraza. Y, para ser honestos, eso a mi ex no le gusta nada.